Bien, ya estamos grabando ahora sí. Sí, gracias por decirme, siempre se me olvida. Gracias por avisarme. Sí, entonces decía, este corolario, pues es pues, básicamente, no hay mucho más que decir, es simplemente pensar que dado cualquier intervalo abierto y cualquiera dos puntos dentro de un intervalo abierto, siempre hay un intervalo cerrado que los contiene, ¿no? Y ahí aplican el teorema que acabamos de ver. Bien, entonces déjame seguir aquí adelante. Segundo teorema fundamental, también lo vimos. El segundo teorema fundamental me dice que si yo tengo una función f, es una función continua en un intervalo b, ajá, y tiene una primitiva, ¿no? O sea, en ese intervalo, entonces esto va a pasar. ¿Sí está claro? Y la demostración, ¿por qué pedir aquí que f sea continua? Aquí hay una discusión muy importante que se da posterior y después de que se ve el teorema fundamental, es qué tan poquito le debo de pedir, cuál es lo menos que le debo de pedir a una función f para que se pueda usar, para que se valga el teorema fundamental del cálculo. Para que yo tenga, básicamente, que es integral de f de s ds, esta función sea diferenciable. Ajá. ¿Qué tanto le tengo que pedir a la f? Si es continua, ya terminamos. Pero eso no quiere decir que, no, que haya funciones que no son continuas para las cuales el resultado de la integral sí sea una función continua. ¿Cómo se llama? Entonces aquí la pregunta es, ¿qué tanto le tengo que pedir yo a la f minúscula para que siga siendo? O sea, ¿cuáles son las condiciones mínimas? Si la f minúscula es continua, ya acabaron, ¿no? Entonces vuelve una discusión muy importante. De hecho, esta discusión que va a dar aquí va a terminar con el concepto de Riemann de la funda integral del f. No lo voy a mencionar aquí, pero va a tener que ver con eso. Pero bueno, no es asunto de este punto. Nomás señalo. Una de las cosas que hay que ver es abaratar lo más posible las hipótesis. Pero siempre que sea continua, en el caso de integrabilidad, como que todo es más fácil. ¿Sí está claro? Entonces, el caso fácil es el caso continuas, ¿no? Si f es la f minúscula es continua, entonces va a pasar esto. La demostración que usamos es agarro y me fijo en la función ax, esta me fijo en la f, ¿no? Esta función existe y es una primitiva, ¿no? Es primitiva de f minúscula, es lo que acabamos de ver hace rato. Y ahora sí, si se fijan, aquí si se fijan, la integral de AB, según esta definición de SDS, va a ser igual hasta B, pues es F mayúscula en B. Ahora, después vimos que la diferencia de G de X es una primitiva, pues G de X se puede ver como F de X más una constante, y lo que llegamos es que la constante C era igual a G de A, ¿no? Y entonces me va a quedar que esto de aquí, f de b, va a ser igual, pasa para acá y les va a quedar g de b menos g de a. Lo hicimos la vez pasada, nomás estoy recordando cuál fue la idea. Y es el teorema fundamental, segunda parte, y aquí siempre yo he tenido una bronca, esta debería ser la primera parte, porque es el teorema que más se usa en el cálculo de integrales. Bien, entonces déjenme irme a lo que sigue, y por eso el número 1 es el número 2. O sea, si yo estuviera dando cálculo integral, yo les daría la primera parte y luego ya vería la segunda parte, ¿no? O sea, yo les diría, en cálculo integral, déjenme regresar, si yo estuviera en un curso de cálculo integral, esa sería la primera parte del teorema fundamental, y la otra parte, la de la que f de x igual a x de, esta es una primitiva, esta cumple con su derivada, es f de x. Esta parte del teorema, esa sería la segunda parte si estuviera en un curso de cálculo integral. Bueno, pero como estamos aquí haciendo las cosas rigurosas, es más conveniente tomar aquel como el primera, porque este se deduce a partir de ese, ¿no? Bien, entonces ya tenemos se lo vimos, ¿no? Estoy rápidamente recordando. Consecuencias, si f, la derivada es una función continua, entonces esto que está aquí, lo hicimos, pues básicamente es esto. ¿Por qué? Noten que una primitiva, esta es una cosa que vale la pena observar. Una primitiva de la derivada de una función es la función.
esta función al derivar les da la f, la LF'. Entonces, si ustedes ven, si su función lo que tienen ahí es la derivada de algo, entonces ya saben que eso es una primitiva. Entonces, y entonces aquí estoy diciendo, pues aquí tengo una f, es una primitiva de su derivada. ¿Sí? Porque, ¿qué es lo que necesitamos para que una función sea primitiva de otra? Es que la derivada de esa f sea la otra, ¿no? O sea, para que algo sea primitiva de esta función, su derivada tiene que ser esa función. Y la f minúscula tiene esa propiedad. Y de acuerdo con eso, entonces tendría yo esta variante del teorema. Ahora, nuevamente, como les digo, aquí está la continuidad y es la parte fácil. Sin embargo, si yo pongo que nada más la derivada es nada más integrable, Riemann integrable, ¿no? Riemann integrable, ¿no? Entonces, en intervalo AB también se va a cumplir el teorema, ¿no? Y de hecho fue el que demostramos nosotros, pues una variante. Este sale inmediato del teorema fundamental del cálculo 2. Esta de aquí requiere de utilizar un concepto de integrabilidad, sumas superiores, sumas inferiores, contra sumas de Riemann. Bueno, entonces sigo adelante y entonces uno define la primitiva de una función, ¿no? Así, el conjunto define la integral indefinida de una función es el conjunto de todas las primitivas. Ahora, como todas las primitivas difieren por constantes, básicamente uno dice que la integral indefinida es una primitiva más la constante que ustedes quieran, ¿no? Ese realmente es un conjunto de funciones, donde C va a ir, es un elemento en los reales, ¿no? Entonces, para cada real tienen una primitiva. Y el conjunto de esas primitivas es lo que llamamos la integral indefinida de f, ¿no? La integral indefinida de f es ese conjunto, y uno por lo general, en vez de escribir el conjunto de todo, en vez de poner esto, uno simplemente escribe esto, donde f es una primitiva. Entonces, las primitivas son estas. Sí, ya queda de esta manera, muy bien. Entonces, si encuentran la primitiva, por ejemplo, si yo tengo x cuadrada de x, una primitiva de esto es un tercio de x cúbica, esa sería la integral indefinida, ¿no? Más c, donde c puede ser cualquier número arbitrario. Muy importante tomar en cuenta lo siguiente. ¿Qué? Déjenme. Sí, tomar lo siguiente. Esto de aquí, si lo junto con el anterior, si y' es continua, si y' de una función, si y' es continua, entonces la derivada de y' con la primitiva, la integral indefinida de la derivada es la función más una constante. Este resultado es clave cuando uno hace cálculo, cuando uno hace ecuaciones diferenciales. Entonces, si uno quiere agarrar y resolver problemas de ecuaciones diferenciales donde está involucrada la derivada y uno quiere encontrar la función, un proceso natural sería buscar integrar la derivada, ¿no? Entonces, y esa es una fórmula que se utiliza mucho. La debí de haber escrito, déjenme ponerla aquí, en particular la derivada de la integral indefinida de la derivada de una función es la función más una constante. No olviden nunca la constante, porque eso hace la diferencia, sobre todo en ecuaciones diferenciales. Y cuando hablamos de primitiva, no hablamos de una primitiva, hablamos de todas, ¿no? Cuando hablamos de la integral, perdón, cuando hablamos de la integral indefinida, no hablo de una primitiva, hablo de todas. ¿Sí está claro? Entonces, yo voy a usar integral indefinida, estoy refiriendo a una clase de funciones, a una familia de funciones. ¿Cómo se ven todas? Pues se encuentra una primitiva, ¿no? Una, y las demás va a ser esa primitiva más una constante. Estamos más o menos claros ahí, y esto es lo que ahí va a dejar esto, ¿no? Corolario. Si yo tengo que y' de x es continua, la derivada de una función es continua, entonces en un intervalo, en alfabeto, en donde sea, ¿no? Entonces la integral indefinida de y' de x es la función más la constante. Todo esto es para x en el intervalo donde esta cosa es continua, ¿sí? Donde la derivada está bien definida y es continua, etcétera, etcétera. Bien, entonces sería la integral indefinida. Bien, y es un resultado que vale la pena tener presente. Bueno, y luego vamos a ver métodos de integración. Pues los métodos de integración básicamente son tres reglas. Una, es el teorema fundamental del cálculo parte 2. Encuentra una función que al derivarla te da lo que estás integrando. A ojo de buen cubero.
Dos, la otra es el teorema de cambio de variable que aquí está y que vimos la vez pasada cómo funcionaba. Simplemente yo tomo, si yo tengo que f es una primitiva de f minúscula, ¿no? Entonces, yo sé que, voy a ponerlo así, la derivada de u de t, ¿no? La derivada de este con respecto a t, esta es una composición de funciones, es la derivada de f evaluada en u de t, ¿ajá?, por la derivada de u de t. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Ahora, de acuerdo a lo que vimos, si yo integro, entonces, y esto de acá, perdón, me falta aquí un detalle, déjame ponerle ya en negrita. Déjame borrar primero. A ver, vamos a hacerlo. Porque este teorema sí vale la pena que uno lo conserve con cuidado. A ver, va. Este resultado me dice, ¿cómo lo demostramos? Fíjense, vamos a demostrar este teorema. La idea para demostrarlo es la siguiente. Tomo una primitiva de f. ¿Puedo tomar una primitiva de f? Bueno, ahorita lo tomo. F de x, una primitiva. F de u, perdón. Una primitiva de f minúscula, ¿no? De u. Voy a cambiar el nombre a la variable porque aquí le puse u, ¿ok? Bien, entonces tomo una primitiva de f de u y de ahí me arranco. Entonces, por la regla de la cadena, f evaluada, la derivada de f evaluada en una función de t, esto va a ser la derivada de mi función evaluada en u de t por la derivada de la de adentro, ¿no? De la u de t. Es lo que dice la regla de la cadena. Muy bien. Pero esto de aquí, como este es f primitiva, ¿qué quiere decir esto, no? Esto quiere decir que la derivada de f en u es igual a f minúscula de u. Entonces esto de aquí sería f minúscula evaluada en u de t, ¿no? Por u' de t. Ahora, si yo integro desde alfa hasta beta, esto va a ser igual a la integral desde alfa hasta beta y a la integral desde alfa hasta beta de f de u. Eso lo tengo con respecto a t, ¿no? De f de u, f minúscula de u de t por la derivada de u, que es lo que está aquí, ¿no? Entonces, fíjense, lo que tengo, de acuerdo con lo que es la integral de alfa a beta de f evaluada en u de t por la derivada de u con respecto a t de t, es esta integral, va a ser igual a la integral de alfa a beta de la derivada de f de u de t con respecto a t por dt, ¿no? Muy bien. Y ahora, según lo que acabo de decir, la integral de la derivada de una función, según lo que acabamos de ver, la integral de la derivada de una función es, ¿cómo se llama? Es la función, que sería f de u de t, evaluada en los extremos, ¿no? ¿Conocen esta notación que estoy escribiendo aquí? No sé si las enseñé. O sea, si les mencioné esto. Cuando tengo una integral, yo tengo una integral de AB, uno usa esta notación. AB quiere decir G de A, G de B, el extremo de arriba menos el extremo de abajo. Y es lo que yo llamo evaluada en los extremos. Entonces, esta notación que estoy poniendo aquí es esto que está acá. Esta es la definición de esa notación, ¿no? En algunos textos aparece aquí, sobre todo si hay ambigüedad en cuanto a las variables, se pone x igual a x igual a b. Si puede haber otra letra que puede ser una variable, ¿no? Entonces se pone esto, que sería lo mismo que esto, y es la diferencia entre el límite superior menos el límite inferior. La función evaluada en el límite superior menos el límite inferior. Y esto de aquí es f evaluada en u de beta menos f evaluada en u de alfa, ¿no? Ok. Y, ¿cómo se llama? ¿Sí? Y ahora sí. Bien. Pero si se fijan, como f es primitiva, ahora vamos acá. Pues ya tengo esta igualdad. Entonces, la igualdad que obtuve ahorita, ¿cuál es? Lo que acabo de obtener. La integral de alfa a beta de f evaluada, f minúscula evaluada en u de t por la derivada de u con respecto a t de t es igual a la función f en u de beta menos f en u de alfa, ¿no? Ok, bien. Ahora, la integral de u de alfa a u de beta de f de u, ¿no? De f minúscula de u,
puesto que f mayúscula es primitiva de f minúscula, esto que está acá, la integral de f de u de u va a ser igual a la primitiva evaluada en el extremo superior menos la primitiva evaluada en el extremo inferior. Eso es lo que dice el teorema fundamental, lo que acabamos de ver, ¿no? La parte 2. Y entonces, se puede abaratar las cosas, ¿no? Y estas dos ya me queda en efecto el teorema. De esta y esta, repito, esta integral va a ser igual a esto, y eso es lo mismo que está acá, que va a ser igual a esto que está acá. Ya sale el teorema. La integral de alfa a beta de f evaluada en u de t por la derivada de u con respecto a t va a ser igual, de t va a ser igual a la integral de u de alfa a u de beta de f de u, ¿no? Es un cambio de variable, el famoso cambio de variable, ¿no? Y entonces ahora sí nos regresamos primero. Y es lo que estamos afirmando aquí, ¿no? ¿Qué? Déjame hacerlo chiquito para borrar, ¿no? Es lo que... Entonces vamos a borrar. Entonces estaba yo diciendo sobre y aquí hay dos maneras en que uno lo ve usualmente. Una primera forma de ver, cuando ven un curso de cálculo integral, una primera forma de verlo es tratar de completar la derivada, ¿no? O sea, tratar de escribir una integral, tiene la integral desde un número A hasta un número B, por ejemplo, ¿no? De x por el seno, no por el coseno, ¿no? Porque sea fácil. X por el coseno de x cuadrada de x. Tal como está fea, no pueden calcular la integral. Sin embargo, ustedes la pueden escribir con la integral de AB. Déjenme ponerla así. A ver si esto sugiere algo. De x, ¿no? De x, ¿no? O déjenme ponerla... ya la puse con x. Bien, ahora, si yo tuviera aquí un 2x, entonces yo tendría aquí x cuadrada, sería u de x, aquí la variable va a ser x no t, va a ser x cuadrada, ¿no? Entonces, fíjense que en la derivada de u con respecto a x sería 2x. Entonces, aquí la idea, lo que hacen usualmente es completar en la integral un factor, agregar un factor. Bueno, no pueden agregarlo nada más, sino reescribir esto para que me quede en términos de la derivada de la función que se ve aquí. Es lo que hacen la integral de a B, multiplican por un medio y por 2, ¿no? Por el 1 inteligente, que sería 2 entre 2, coseno de x cuadrado, y aquí les queda, meten el 2, 2x de x. Y esta ya es de la forma, si me fijo en la función f minúscula de u igual a coseno de u, esto que está aquí es de la forma, la integral de un medio, de a a b, de f evaluada en u de x, que sería en u de x en x cuadrada, por la derivada de x cuadrada con respecto a x de x, ¿no? O sea, es de esta forma, ¿no? Entonces, esto de aquí ya es de esta forma. Con u igual, con f, con u igual a x cuadrada y f igual a coseno de x, o coseno, coseno de u, y u de x, la función u de x, a ver, déjame ponerlo bien. Con u de x igual a x cuadrada y f de x igual al coseno, y f de u igual al coseno de u, esto es justamente una integral de esta forma. Esto de aquí ya es de la forma que está acá, y entonces pueden usar el teorema, y el teorema les va a decir que aquí les queda un medio de la integral desde u de a hasta u del extremo de arriba, de b, ¿no? Del coseno de u, de f de u de u, ¿no? Es lo que dice el teorema, y esto sería de un medio de la integral desde a cuadrada hasta b cuadrada del coseno de u de u. Y esa ya la pueden calcular ustedes fácilmente.
ya es el coseno de u, la primitiva de eso es el coseno, ¿no? Entonces la idea es, este es el tipo de maneras de verse. El otro tipo de cosas donde aparece esto, ¿verdad? Es cuando tiene uno, por ejemplo, la integral de 0 a 1, de 1 entre 1 más x cuadrada, más x cuadrada, vamos a ponerle u cuadrada para que se vea bonita, du. Y aquí entonces debe de leerse al revés. Aquí lo que uno piensa, déjenme escribirla bien, ¿qué pasa en este tipo de integrales? También, ¿qué pasa? ¿Qué es leer al revés esto? Tengo la integral desde 0 hasta 1, de 1 entre 1 más u cuadrada de u. En realidad pone la x, ¿no? Bueno, la idea es que si uno la lee al revés, esto déjenme decirles, voy a poner la integral de a b, de f de u. Esto si lo leen al revés sería la integral, desde ahorita les digo dónde hasta donde yo diga, ¿sí? ¿Cómo se llama? De f evaluado en u de t o x, ¿no? ¿Sí? De x, ¿no? De x, de la variable que sea, por la derivada de u de t, ¿no? ¿Qué es lo que tienen acá? Sí, estamos de acuerdo. Ahora, ¿quiénes tiene que ser esto? Bueno, la idea es que a debe ser igual a u de algún número, del límite de arriba. Otra vez, a debe ser del límite de abajo, ¿no? Pues a ver, fíjense, según esta fórmula, esta a debe ser u de el límite que va aquí. Entonces yo tengo que dar a, me fijo en qué número me va a dar u evaluada en este número, me da, es como seguir el proceso al revés, sacar la inversa. Y lo mismo acá, b tendría que ponerla, o sea, fijarme aquí sería, aquí otra vez agarraría yo y me fijaría acá arriba en que b debe de ser u de algún número, ese número es el que iría aquí, ¿no? Entonces aquí lo que ocurre nada más que aquí hay que despejar la alfa y la beta, porque lo que conozco es la u y la b, ¿de qué? De la ecuación a igual a u de x, ¿no? Despejar, ¿no? Eso quiere despejar, y si despejar quiere decir sacar la inversa. Bueno, entonces, la idea es que al revés, se puede ver al revés, y entonces esto de aquí, la idea yo voy a hacer, por ejemplo, u, voy a hacerla igual, me voy a fijar en u igual a una función de t, de teta, que va a ser tangente de teta, ya está entonces esta integral que es, ¿no? Y entonces esto de aquí sería la integral de 1 entre 1, la función evaluada en esta, ¿no? Esto de aquí, sería 1 más tangente de teta al cuadrado, que es lo que está aquí. Me falta por la derivada de la tangente, por la derivada de u, que es esto, la derivada de u con respecto a teta, que sería la secante cuadrada, ¿no? De teta, ¿Y de dónde a dónde voy? Ah, bueno, tiene que ser que tangente de alfa, la alfa tiene que ser tal que su tangente sea 0, y la beta, ¿no? Su tangente debe ser 1, la función que estoy usando, la u de alfa, ¿no? Tiene que ser, su tangente es 1. Esto sería, básicamente, esto de aquí lo escribimos diciendo es equivalente a decir que alfa debe ser el arco tangente de 0, y esta de acá me está diciendo que beta debe ser, usando la inversa de la tangente, es el arco, que ya vemos que se acuerdan que tiene una tangente inversa, tangente de 1, esto es pi sobre 4, este es 0, aquí 0, ¿no? Este es 0, y entonces ya les queda que la integral de 0 a 1 de 1 entre 1 más u cuadrada de u va a ser igual a la integral de 0 a pi sobre 4 de 1 más tangente cuadrada de teta por secante cuadrada de teta, y esto de aquí les va a quedar, ya, la hacen, ¿no? Ya no me importa, de 0 a pi, pero está claro. Entonces se puede leer de las dos maneras. En un caso es la primera variante que uno ve y entonces trata de completar la derivada o tratar de reescribir lo que tiene de esta forma, y a lo mejor hay que multiplicar por un inteligente para que realmente quede escrita como una función evaluada en otra, en UDT, y por la derivada de la de adentro, ¿no? Ajá. Y eso sería, o sea, básicamente lo que hacen. Y la segunda variante es, hago el cambio de variable que se me dé la gana, ¿no? ¿Cómo se llama? La única condición aquí que no puse es la continuidad. Aquí puse la continuidad de la F, pero ¿cómo se llama? Necesito que la composición F bolita U esté definida. O sea, que la composición de F con la función U de T, esta composición,
tenga sentido. Eso no lo puse, ¿verdad? Perdón, aquí falta esta hipótesis F, la composición no debe estar definida. Lo mismo acá. Se puede abaratar un pelín las cosas pensando que la derivada de U, con respecto a T, sea nada más Riemann integrable. Porque entonces usan el teorema que se acuerdan que dice que si la derivada es Riemann integrable, ¿no? Si f' es Riemann integrable, esto sería la derivada, ¿no? Entonces se puede simplificar y se puede poner aquí esto, ¿no? La f no, porque este teorema hace uso de la primitiva. F, ¿se acuerdan que la demostración requiere de la primitiva? Entonces la F minúscula tiene que ser continua porque si no, no puedo garantizar la existencia de la F mayúscula. La demostración de eso se basó en ver que esto lo podía escribir como F' de U de T por la derivada de U con respecto a T, esto es la derivada de la F primitiva. Y entonces la existencia de esta F, de la una primitiva, me la da el teorema fundamental del cálculo. Entonces, tengo que tener las hipótesis que necesito para garantizar la existencia de la primitiva en todo el intervalo en el que estoy trabajando, ¿no? Y eso quiere decir, ¿cómo se llama? Que la F minúscula debe de ser continua, ¿no? Entonces, las hipótesis son esas. Se puede abaratar lo que les digo. Aquí se puede abaratar y pedir que la derivada de la U sea nada más Riemann integral, no tiene que ser continua, ¿no? Y entonces obtienen esta variante del teorema, esencialmente lo mismo, nada más que aquí la F sí tiene que ser continua y la U tiene que ser diferenciable en intervalo, pero la derivada no pido que sea continua, a diferencia de aquí. La derivada, dice aquí continuamente diferenciable, o sea que la derivada también es continua. Aquí lo que estoy pidiendo es que la derivada de U sea Riemann integrable, ¿no? En CD, esto sería, pero aquí le puse alfas, y aquí así ves, perdón, aquí otra vez. Aquí debe ser A, B, y aquí sería CD, ¿no? No, al revés, o sea, bueno, al revés, aquí lo estoy poniendo al revés. Aquí, perdón, aquí otra vez cometí un grave error, porque C, griegas y Aquí sería de C a D, de C a D, D no B, ¿no? De C a D, y esto sería de U de C, que es A U de B, a U de D, que es B, ¿no? Entonces aquí, bueno, estas, usé Y en una y en otra no. Bien, entonces, entonces sería el teorema de cambio de variable. El otro teorema, que es el otro método de integración que usamos, es integración por partes. Se acabó. Este de aquí, básicamente es lo siguiente. Nuevamente, qué sé yo, la integral de A, B, por el teorema fundamental. Voy a partir que las dos funciones son continuas, ¿no? La integral de A, B de la derivada de U, de U por B, de la derivada de U por B, de una función. Sabemos que es la función evaluada, es U por B, que sería U de evaluada en los extremos, sería U por B de X evaluada desde A hasta B, ¿no? ¿Sí? Déjame ponerlo bonito. Eso es lo que dice nuestro teorema, ¿no? En breve. Esto sería U por B, la función U por B evaluada desde X igual a A hasta X igual a B. Es lo que dice el teorema fundamental, partiendo de que son continuas. Bien. O de hecho, con que el producto sea Riemann integrable, si U por B es Riemann integrable. Muy bien. Ahora, la derivada del producto es Riemann integrable. Ahora, por las propiedades del producto, esto que está aquí sería el integral de AB de U' de X por B de X más U de X por B' de X de X. Y esto pues sería igual, según lo que acabo de decir acá. Esto de acá es esto, ¿no? Entonces, de aquí obtengo que sería a U por B evaluada desde A hasta B, ¿no? Y de aquí, noten que esto está bien definido. Recuerden, el teorema fundamental del cálculo, parte 2, la forma más general, si lo veo como la derivada de una función, vimos que la derivada tiene que ser Riemann integrable. ¿Cómo puedo garantizar que la derivada es Riemann integrable? Básicamente, si la función si la función tiene que ser derivable, ¿no? Entonces son continuas. Pero si las derivadas son Riemann integrables, ¿se acuerdan que el producto de Riemann integrable es el Riemann integrable? Eso lo demostré. Entonces este Riemann integrable, y el producto y la suma va a ser Riemann integrable. Por eso aquí se puede pedir que las derivadas solo sean integrables.
¿ok? En el intervalo AB. Y entonces tendríamos esta igualdad. Y de aquí ya usan la linealidad y les va a quedar que el integral de AB de U' de X por B de X, de X, más la integral de AB que es un más. Esto va a ser igual a la función evaluada en los extremos, ¿no? De aquí pasan este para acá y ya les queda este resultado, ¿no? O sea, de aquí pasan este para allá y les va a quedar... Les queda, a ver, de aquí les quedaría que el integral, si paso este para acá, o sea, si resto de los dos lados ese término, va a quedar que el integral de AB de U de X por B' de X es igual a U por B evaluada desde A hasta B menos la integral de AB de U' de X por B de X, ¿no? Que es lo que conoce como la... Y esto de aquí ya, si esto de aquí, ¿qué es? Eso sería, ya si lo escriben, esto de aquí sería, ¿no? La integral de AB de U de X por B' de X va a ser igual a U de B por B de B menos U de A por V de A menos la integral de AB de U' de X por B de X. Y eso es justamente lo que tengo acá. Esa es justamente la fórmula. Y ya con eso tenemos todos los métodos de integración. Lo que ocurre es que ustedes ven sustitución trigonométrica, funciones trigonométricas, integración de funciones de potencia, de funciones trigonométricas, ven integración por partes, ven cambio de variable, ven todo, ven fracciones parciales. Y en realidad, por ejemplo, fracciones parciales es un problema de álgebra. Un problema de álgebra que tiene que ver con, dado una expresión de la forma en términos de los factores, ¿no? Factorizar un polinomio, por ejemplo, ¿no? Tienen algo de este estilo, escribirlo como un número entre x menos R1 más otro número entre x menos R2, por ejemplo. Esto es un problema de álgebra. El resto ya lo hacen, ya es calcular la integral. ¿Sí queda más o menos claro? Bien, entonces es el otro, ya. Todos los métodos de integración que ven se basan en uno de estos tres teoremas. O directamente el teorema fundamental del cálculo, donde encuentra la primitiva, por ejemplo, es como ven, como la derivada del seno es el coseno, entonces una primitiva del coseno es el seno. Y entonces, por lo tanto, la integral del coseno va a ser igual, por lo tanto, de aquí van a tener que la integral de A a B del coseno de X como seno de X, ¿no? La derivada de este es igual a coseno de X, o sea, que el seno de X es una primitiva del coseno, sería coseno de B menos coseno de A, ¿no? ¿Sí? Y ya tienen esas son las directas, que sería usar directamente el teorema fundamental del cálculo, versión 2. La otra es hacer un cambio de variable, teorema de cambio de variable, y la otra es integración por partes. No hay más métodos. Hay técnicas para reducir su problema a cosas que se puedan calcular utilizando estos teoremas. O usar estos teoremas para reducir la integral a cosas que ya sepan calcular la integral. Integrales que ya sepan calcular, quiero decir. Entonces, repitiendo lo que acabo de decir. Nomás hay tres teoremas. Para calcular integrales, nomás hay tres. Directo, encontrar una primitiva y evaluar los extremos, ¿no? 2. Cambio de variable. Se puede leer de los dos lados de igualdad, ¿no? Ojo con eso. 3. Integración por partes, lo que se conoce como el método de integración por partes. Y déjenme regresar acá. Ya son los tres métodos de integración, ¿no? No hay más. No hay más que esos métodos de integración. Muy importante para nosotros, sí va a ser muy importante fijarnos en estas hipótesis, ¿no? Por ejemplo, ¿por qué puedo decir que la U y la derivada de U, la derivada de B, no tienen que ser continuas, sino tienen que ser nada más Riemann integrables? Eso se basa en este teorema que demostré, ¿no? Integral de AB de f' de X. Si f' es Riemann integrable, ¿no? En AB. Demostramos este teorema y es el que usan para debilitar las hipótesis. Por lo general, cuando uno trabaja, por ejemplo, el cálculo integral,
siempre asume que las funciones que está trabajando son continuas, ¿no? Bien, entonces, estos son los métodos de integración. Les voy a subir una listita un poquito más larga, porque vi que la que tengo ahí no es muy buena, para que recuerden sus métodos de integración o cómo se usan sus métodos de integración. ¿Cómo se llama? En particular una serie de integrales que a mí me importan mucho porque voy a tratar de verlas al final. ¿Cómo se llama? Ok. Y entonces ya acabamos con los métodos de integración y ahora lo que me voy a meter yo es directamente a... por favor, estamos bien. Ajá. A este que es el teorema. Retomo este teorema, ¿no? ¿Se acuerdan que les dije? Este es un corolario que ya demostramos, que acabamos de recordar ahorita, que vimos, pues, consecuencia del teorema fundamental del cálculo parte 1, y es que si yo tengo una función que es continua en un intervalo abierto, no me importa qué intervalo abierto sea, tengo un punto A fijo, ¿no? Tengo un punto A fijo en el intervalo, dentro del intervalo. Entonces, esta función para toda X, esta función para toda X es una primitiva para toda de f en X, o sea, está definida para toda X en el intervalo alfa-beta. Esto es cierto para toda X en el intervalo alfa-beta, y va a ser diferenciable, ¿no? Y su derivada va a ser esta para X en el intervalo alfa-beta. Entonces, lo que importa aquí es, lo acabamos de ver, pero ahorita lo voy a tener aquí muy presente, ¿no? Y no me interesa quién sea el intervalo alfa-beta abierto, siempre y cuando, lo que esté considerando es una A fija dentro del intervalo y una X cualquiera en el mismo intervalo. Entonces, si la F es continua en ese intervalo, entonces tienen estas dos propiedades. Muy bien. Ahora sí, voy a irme desde el punto de vista riguroso a definir lo que son las funciones logaritmo y exponencial, y cómo se obtienen sus propiedades más importantes, sus propiedades básicas. De hecho, la definición de la función logaritmo natural, digamos, una manera de introducir la función logaritmo natural es mediante una integral, como una primitiva, como una función que se define de esta manera, ¿no? O sea, me voy a fijar en la función 1 entre x, ¿no? 1 entre s, y es integral. Ese es el valor del logaritmo en un punto. Entonces, lo que tengo es básicamente, si yo lo dibujara, aquí tengo la función 1 entre x, aquí está el 1, entonces aquí está x, estoy hablando de la integral desde aquí hasta acá. Si aquí está la x, pues sería esta integral, o de la integral de x con menos, ¿no? De x a 1. ¿Sí está claro? Entonces estoy definiendo esto, la función es la función 1 entre x, y básicamente estoy hablando de la integral desde aquí hasta acá de esta función, hasta x, ¿no? O desde x hasta aquí, menos desde x hasta acá la integral de... A ver, lo que acabo de decir es, esta integral va a ser la integral de 1 a x, de 1 entre s, de s, 1 menor que x, y esta integral es la integral de 1 a x, de 1 entre s, de s, es igual a menos la integral de x a 1, de 1 entre s, de s, y este es igual, o sea, ¿sí? Esta ya está bien definida, esta es una función, esta está perfectamente bien definida, esta integral, entonces también va a estar definida, y en cualquier caso, ya sea en este es para x, este es en el caso x menor que 1, ¿no? Mayor que 0, porque aquí todo está, el intervalo, ay, Gustavo, perdón, para x mayor que 0. Definimos logaritmo natural para x mayor que 0. Eso nomás va a ser definida para x mayor que 0. El dominio de la función logaritmo natural, de hecho, va a ser, aquí se me olvidó, ¿no? Aquí falta para x mayor que 0. O si quieren, para x en el intervalo 0 infinito. Entonces, el logaritmo natural nada más está definido en el abierto 0 infinito. Noten que en este intervalo la función 1 entre x, la función 1 entre x, esta que está aquí, 1 entre s, pues, es continua en este intervalo. Entonces aplica lo que acabamos de ver, el corolario que acabo de mencionar, y entonces si yo fijo el 1, que es un elemento del intervalo, para cualquier x en ese mismo intervalo, esto está perfectamente bien definido, y además, vámonos acá,
¿cómo se llama? Y uno va a tener, por supuesto, por el teorema, esta función está definida, aquí está dicho, ¿no? La proposición dice, definimos así, esta función está definida para toda x mayor que 0, es el corolario que acabamos de ver ahorita, y además el mismo corolario me dice que la derivada de esta función, déjenme regresar al corolario, ¿no? Me dice, si f es continua en un intervalo alfa beta, entonces, y a es un punto dentro de ese intervalo, entonces esta integral, es una primitiva, está definida y es una primitiva de la f minúscula en el intervalo alfa beta, y su derivada es f de x. En este caso, nuestra f mayúscula no le voy a llamar f mayúscula, sino le llamo logaritmo natural de x, es la f mayúscula, ¿no? Es la integral de 1 a x de 1 entre s de s. Estoy hablando de esta función. ¿Sí está claro? Pues la derivada de la f, o sea, la derivada del logaritmo natural de x con respecto a x, va a ser la función f minúscula. Entonces, aquí la f minúscula de x es 1 entre x, ¿no? Esa f minúscula sería 1 entre x, ¿no? La derivada es la f minúscula. Y esto sería lo que está diciendo esto. No es básicamente más que el corolario para esta función que está acá. Entonces, lo que estamos diciendo hasta aquí no hay nada. Y está definida y es diferenciable para toda x ahí. Bien. Entonces, primero la definición del logaritmo, ya quedamos. El corolario anterior me permite ver que esta está bien definida, esta función, y yo le voy a llamar el logaritmo. Primeras observaciones sobre esto. Obviamente, el logaritmo es una función creciente en el intervalo este. El logaritmo de 1 es 0. Ahorita voy a ver por qué, ahorita lo vamos a hacer. Y dos propiedades básicas. ¿Por qué? Logaritmo natural de x se define, por definición es 1 a x de 1 entre s de s. La derivada del logaritmo natural de x con respecto a x va a ser igual a 1 entre x. Para toda x en el intervalo 0 infinito, ¿no? Pero 1 entre x para ese intervalo, eso quiere decir que la derivada de esta función es positiva, es igual a 1 entre x, y como x estamos en este intervalo, esto es positiva, y por lo tanto el logaritmo, o sea, la derivada de una función es positiva, la función es estrictamente creciente, ¿sí? Entonces ya queda lo de que la función es creciente, ya está demostrado. El que el logaritmo natural de 1, la integral, logaritmo natural de 1, ¿qué es la definición? Logaritmo natural de x es la integral de 1 a x de 1 entre s de s. Logaritmo natural de 1 sería la integral de 1 a 1 de 1 entre s de s. Y de acuerdo a nuestras convenciones, la integral desde a hasta a de una función continua, definida, no más definida en el punto, es, ¿cómo se llama? 0. Entonces ya tenemos esta condición. Entonces, está claro. El teorema anterior me dice la derivada es positiva, es 1 entre x. Como x está en el intervalo 0 infinito, 1 entre x sigue siendo una cantidad positiva, ¿no? Luego, el hecho de acá, pues es nada más que el logaritmo natural de 1 es la integral de 1 a 1 de 1 entre s de s, y esta de aquí por definición, por la manera en que convenimos, le vamos a llamar 0, ¿no? Muy bien. Ok, y entonces ahora, y déjenme nomás checarles, ¿quién es la segunda derivada? La segunda derivada del logaritmo natural de x con respecto a x. Esto ya tiene que ver con calculito. No demostramos nada de esto, sí. Esta de aquí sería ¿quién? Pues la derivada con respecto a x de la derivada del logaritmo, que es 1 entre x, esto sería menos 1 entre x cuadrada. Esta es negativa. Quiere decir que es cóncava hacia abajo, ¿no? Es no convexa. ¿Se acuerdan cuando vimos lo de convexidad? Bueno, está en la parte de que es negativa, es para abajo todo. Sí lo mencioné, ¿no? Entonces, ya tienen algo. Ahí les va. Dominio de la función logaritmo de 0 a infinito, ¿no? Para allá está infinito, hacia infinito, ¿no? ¿Cómo se llama? En 0, en 1, vale 0. Entonces, este punto está en la gráfica. Es creciente y cóncava hacia abajo. Tiene que ser así. ¿Sí está claro? Ya tenemos una idea de cómo se ve la gráfica. Bueno, entonces ya con esto, y se me olvidó poner aquí lo de la segunda derivada, es negativa. Bien, entonces ahora sí, ahora, voy a ver ahorita, sí, ok, vamos a ver lo que sigue. Ahora, esta propiedad de acá, a ver, ¿por qué se fijaron en el logaritmo natural
¿Y qué es lo que tiene que ver? A ver, la historia del logaritmo natural es que es una función que convierte, de alguna manera, lo que hace Nepper es lo que hace el cálculo de una, mediante el logaritmo, en vez de calcular un producto, esta propiedad es la clave de los logaritmos, ¿no? La propiedad logarítmica es que cuando tienen un producto, tienen un logaritmo, entonces este producto debe convertirse en una suma. De tal suerte que para hacer cálculos, estamos pensando en una época en la que no existían calculadoras, todo se hacía a mano. Entonces, para hacer cálculos, y uno tiene que multiplicar cosas muy, muy grandes, como números de 5 cifras por otro número de 5 cifras, pues era un bonche, ¿no? Entonces, aquí lo que dice es, calculas los logaritmos, calculas el logaritmo de este, calculas el logaritmo de la otra cantidad, y luego la sumas, eso te va a dar algo, eso debe ser el logaritmo de A por B, y entonces regresas en las tablas para ver quién es A por B. El chiste es que se simplifica la vida, ¿no? Con el uso de los logaritmos. En aquella época era fundamental esta propiedad que acabo de poner. Y lo de la otra que es, y esa propiedad es porque ocurría esto, cuando tiene una hipérbola, la relación entre la hipérbola, las áreas, estaba estudiando la relación entre una hipérbola y sus asíntotas. Entonces veía que si tenían aquí un intervalo, alfa, beta, y se fijaban en cualquier intervalo proporcional a ese, es decir, cualquier intervalo de la forma constante por alfa, constante positiva, ¿no? Constante por beta, ¿no? No sé dónde quede. El área aquí era la misma que el área acá. Eso ocurre cuando agarran y miden, eso lo sabían los griegos, ¿no? Yo tengo la impresión que lo sabían los griegos, se sabía, no sé si de los griegos, pero por ahí de esas épocas ya se sabía esta cuestión de se estudiaron las áreas de las parábolas, elipses, hipérbolas, etcétera, de las cónicas. En particular, una de esas propiedades era de las hipérbolas, con sus asíntotas, que tenemos aquí. Una hipérbola, ¿no? Aquí están sus asíntotas y la relación que había entre, déjenme ponerla más bonita, ¿no? A ver, tengo aquí mi hipérbola, las asíntotas, por acá viene la otra rama de la hipérbola, y la relación que había entre la proporcionalidad que había entre dos áreas, ¿no? Si yo voy de aquí a alfa a beta, y aquí multiplico todo, o sea, proporcional, y tomo un intervalo proporcional a este, o sea, una constante por alfa, la misma constante por beta, sería el intervalo proporcional a este. Entonces, esta área y esta área son iguales. Eso lo sabían de geometría, ¿no? Supongo que los griegos, al menos en la última época, ya cuando estamos hablando de Euclides, no, de Arquímedes, ¿no? Ya, los griegos de esa época ya manejaban todo esto, ¿no? Esta idea ya la tenían clara, muy bien. Entonces, y esta idea, lo que pasa es que esto que está aquí le sugiere la idea de que estas áreas, el área que hay entre la hipérbola y su asíntota, puede usarse, ahorita lo van a ver, puede usarse para usar logaritmos, para construir un logaritmo, ¿no? Diferente a los de Nepper. Pero bueno, entonces, estaba yo aquí, y voy a ver esta fórmula. Noten que esto sería, fíjense que tengo el intervalo de 1 a b. Y agarran, tengo aquí la hipérbola es la 1 entre x, ¿no? Y tengo la integral de 1 a b, y luego me fijo, la multiplico todo por a, sería de a por b. ¿Sí está claro? Entonces estoy diciendo que esta de aquí, noten que este intervalo de acá es, ¿cómo se llama? Proporcional a es este intervalo multiplicado por a. Y lo que decían, pues, la regla esta que ven en geometría es que esta integral debe de ser igual a esta integral, ¿no? El área esta debe ser igual al área esta. Ahora, la integral, el área la puedo calcular usando la integral y entonces llegaría yo a que se cumple esta igualdad. Muy bien. Y entonces ahora sí tengo que demostrarla, ¿no? Como que esto debe ser cierto, pensando en que es una hipérbola la función entre x. Y entonces hay que demostrar esto. ¿Cómo creen que se demuestra esto? Con la integral de 1 a b. ¿Se acuerdan el teorema de cambio de variable? Tengo la integral de 1 a b, de 1 entre s, de s. Entonces vamos a hacer s igual a a por t, o si quieren a u de, voy a ponerlo para que quede así más. Aquí, ¿cómo se demuestra esto? Tomamos s, vamos a hacer el cambio de variable a u de t, donde u de t es la función a por t. La a es este número que está acá, ¿no? Ojo, A y B son números en el... Todo aquí A y B, cuando hablo de logaritmos, todas las cantidades que voy a hablar tienen que ser positivas, ¿no?
Ajá, aquí siempre lo voy a decir, bueno, ahí va a estar anotado, pero tienen que fijarse en eso. Entonces, este es de aquí. Entonces, de acuerdo con eso, la derivada de u con respecto a t va a ser igual a a. Y de acuerdo con lo que dijimos, esto va a ser igual a la integral desde, ¿cómo se llama? Uh-huh. ¿Qué? A ver, sería, a ver, esta integral, déjeme, está bien, puedo escribirla así de 1 a b, de 1 entre a por, debería de poner la s. Bueno, vamos a hacerlo de todas maneras. Usando el cambio de variable, como lo suelen usar ustedes, a ver, bueno, según esto, usando el cambio de variable sería hacer s igual a por t, básicamente. Entonces, la integral iría desde cuando s vale 1, perdón, cuando t, agarro el cambio de variable, otra vez, ya sé, lo estoy poniendo al revés. El cambio de variable es agarrar y hacer t igual a por s, ¿no? Entonces, esta integral iría desde, para que me dé esto, ¿sí? Aquí me quedaría t vale a, ¿no? Hasta esto evaluado en b, esto es a por b, de, aquí tengo nada más uno entre s, o sea, digan, voy a ponerle aquí. ¿Quién es ese? De aquí sale que S es igual a T entre A, ¿no? Y entonces aquí me va a quedar, ¿cómo se llama? A entre, me queda así, a ver. Ya ven, ya nos vamos a ver el cambio de variable. Entonces, S sería igual a T entre A, entonces me va a quedar 1 entre T entre A por la derivada, ¿no? De, ¿cómo se llama? De esto que está acá, de esta que está aquí, es esta, ¿no? Por la derivada de esta que está acá, que sería t, entre la derivada de esto sería 1 entre a, ¿no? De a, de t. Esto sería más o menos lo que dice el cambio de variable. A ver, lo escribo bonito. Creo que es más bonito al revés. Me voy a fijar en esta integral desde a hasta a por b, de 1 entre s de s. Y agarro s, lo convierto en at. Entonces, los límites de integración, aquí voy desde a, t iría desde 1 para obtener la a, ¿no? Y aquí tendría que ser de a b para obtener la por b, a partir de esa función. Y aquí lo que me quedaría es 1 entre a por t por la derivada de a, ajá, por la derivada de esta de acá, por la derivada de AT, ¿no? De T. Ok, y esto de aquí sería la integral de 1 a B, ahora sí ya queda en el orden bonito, de AT, y la derivada de AT es A, ¿no? Se van las A y esto me va a quedar la integral de 1 a B, de 1 entre T, de T. ¿No? Entonces, el cambio de variable directamente sería este de aquí, utilizamos el teorema de cambio de variable y me queda que esta integral va a ser igual a esto. Y es lo que dice esto, que eso confirma ese resultado que teníamos sobre de los griegos que decía, bueno, de la geometría, que dice esa que si los intervalos son proporcionales, el área entre la hipérbola y su asíntota son iguales, ¿no? Muy bien. Y con este resultado, y aquí viene la parte que era importante, se podía construir logaritmos porque podíamos sacar esto, ¿no? Por ejemplo, vamos a ver, ¿quién es logaritmo? Vamos a mostrar esta igualdad. Es logaritmo de A por B, ¿no? Esta es clave, esta es la propiedad clave que veían, pues ya estamos hablando. A ver, déjenme plantearles esto. Estoy pensando en que estamos en una época en que no existen las calculadoras y que uno tiene que buscar la manera de hacer los cálculos de la manera más directa posible o con menos cálculos, o sea, no más directa, sino de la manera más breve posible, ¿no? Que cueste lo menos posible en cuanto a tiempo, ¿no? Y entonces les digo que el Nepper hace sus logaritmos que son base 10. Ahorita voy a hablar qué es eso de los logaritmos base 10. Ajá. Nepper hace sus logaritmos base 10, que su idea es justamente que eso tiene la propiedad que está aquí, que convierte en un producto en una suma. Ajá. Y luego con las tablas uno puede irse de los logaritmos, de los números a sus logaritmos y de sus logaritmos a los números, ¿no? Entonces, usando las tablas uno puede agarrar y en efecto encontrar una manera rápida de calcular el producto usando una suma. Muy bien.
Y entonces, la propiedad clave aquí es esta, ¿no? Convertir un producto en una suma. Entonces, vamos a ver, y aquí es donde va a entrar esto. Entonces, se dan cuenta que en efecto, si yo me fijo en esto y uso la condición de proporcionalidad, esto lo pueden escribir con la integral de 1 a, ¿se acuerdan de las propiedades que vimos? Perdón, sí, de 1 a más la integral de a por b, de 1 entre s de s. Y esta de aquí, según lo que acabamos de ver, esta de aquí, por esto que está, me va a quedar la integral de 1 a, de 1 entre s, de s, más la integral de 1 a b, ¿no? Aquí de este resultado, de 1 entre s de s, ¿no? Y, ¿cómo se llama? Y esta de acá es logaritmo natural de a, y esto de aquí es la definición de logaritmo natural de b. Entonces, ¿por qué hablar de logaritmo? Les digo, la idea es que el logaritmo natural es, ¿cómo se llama? La idea del logaritmo, de un logaritmo es que tenga esta cualidad. Ok, la propiedad de las hipérbolas sugiere nuestra definición de logaritmo natural como la integral de 1 a x de 1 entre s de s. ¿Sí? Se le llama natural porque a muchos les parecía, de hecho, una de las preguntas que decían, bueno, ¿por qué usar el 10 y por qué fijarse en el 10, ¿no? ¿De dónde sacó eso? Bueno, entonces buscaron algo más natural. Más natural significaba más geométrico. Y al encontrar esa propiedad de las hipérbolas, sugiere inmediatamente usar esta integral, ¿no? No inmediatamente, pero los lleva a considerar esta función, no exactamente como la puse yo, pero considerar funciones de este estilo y ver que tiene la propiedad logarítmica, esta de aquí, ¿no? Es la propiedad logarítmica. Y eso es muy importante en una época, fue muy, muy importante en una época esta propiedad logarítmica, porque es la que les ayudaba, les ahorraba los cálculos, ¿no? O sea, uno tenía aquí, la manera de hacerlo es esto, quería calcular un producto AB, ¿no? Entonces uno lo que hacía es, agarraba para calcular este producto, calculaba, se iba a las tablas y veía usando el logaritmo natural, el logaritmo de A, luego agarraba B, su logaritmo natural, se fijaba en la suma, ¿no? Aquí no me estoy sumando esto, el logaritmo natural de B. Ya tengo mis tablas, ya sé cómo calcular esto, ya vi mis tablas, están las tablas estas. Entonces me voy al logaritmo natural de A y de aquí me regreso. Esto de aquí va a ser igual al logaritmo natural de AB. Entonces, si yo me regreso en la tabla, aquí de este lado debe aparecer quién es AB. Y eso es lo que les ahorraba. Entonces, si yo tengo ya mis tablas de logaritmos, busco en la tabla cuánto vale el logaritmo de A. Busco en la tabla cuánto vale el logaritmo natural de B. Sumo esos logaritmos, me da este bicho. Me fijo en ese de dónde, qué número viene. El número del que viene es el producto AB, según la regla que está aquí. Y entonces, en vez de calcular este producto, voy a las tablas, sumo estas dos cantidades y eso me dice quién va a ser A por B usando las mismas tablas. Y era la única manera de calcular cosas grandes, déjenme decirles. Entonces, esta propiedad que está aquí es la propiedad por la cual se define el logaritmo. La idea de usar la integral, les digo, sale de esa propiedad que tienen las hipérbolas con respecto a sus asíntotas. Y entonces de ahí sale más o menos la propuesta de nuestra definición. Ok, bueno, sigamos adelante. Entonces tiene esa propiedad. De ahí uno empieza a deducir un montón de cosas. Por ejemplo, vamos a echarnos esta. Logaritmo natural de A por B. Quiero ver que es igual al logaritmo natural de A menos logaritmo natural de B, ¿no? ¿Cómo lo ven? Bueno, lo que pasa es que ustedes saben que A, perdón, que A se puede escribir como A entre B por B, por supuesto, A y B son mayores que 0, no tengo problemas de excluir el caso 0 porque no estoy considerando el caso 0. ¿Estamos de acuerdo? Por lo tanto, el logaritmo natural de A va a ser igual al logaritmo natural de A entre B por B. Ahora, por la propiedad que acabamos de ver, logaritmo de un producto es igual al logaritmo del primer factor más el logaritmo del segundo factor. De aquí despejan esta y les va a quedar pues, que el logaritmo natural de A entre B, este lo pasan del otro lado, pasa con menos, ¿no? Es igual al logaritmo natural de A menos logaritmo natural de B. Y ya quedó esta, ¿no? Para la última, ya nomás va a ser la última. ¿Sí queda claro más o menos lo que hice? Aquí está. Es la regla, aquí está la demostración, ¿no? Es en esta línea que sale la demostración del inciso A. Ahora vamos a echarnos el inciso C. Les dejo el B para ver si les sale, ¿no? El B es por inducción.
por supuesto, ¿de dónde se ocurre? ¿Qué es A al cubo? A al cubo es igual a A por A por A. Y entonces, si tienes A al cubo es igual a A cuadrada por A. Entonces, logaritmo natural de A al cubo va a ser igual a logaritmo natural de A cuadrada por A, ¿no? Logaritmo natural de A cuadrada más logaritmo natural de A. Y ahora, ¿quién es este? Otra vez es A por A y eso va a ser logaritmo natural de A más logaritmo natural de A más logaritmo natural de A. Y ya les va a quedar que este logaritmo natural de A al cubo va a ser 3 veces logaritmo natural de A. Esa sería, digamos, intuitivamente la razón de dónde salió esta receta, ¿no? Es reiteradamente usar la regla del producto, ¿no? Con la misma A y entonces va a quedar esto. Le voy a la tercera, pero no voy a hacer la tercera, porque aquí estamos hablando de Q, es un racional, Q debe ser a la forma M entre N, entonces yo tengo A a la Q, siempre lo pueden escribir como A a la M, todo esto elevado a la 1 entre N. Recuerden, A es una cantidad positiva, y entonces me voy a fijar ahora nada más, voy a agarrar el caso en el que yo tengo un número B a la 1 entre N, y voy a mostrar que el logaritmo natural de b a la 1 entre n, b positivo, es igual a 1 entre n por logaritmo natural de b. ¿Cómo se hace esto? Lo que voy a mostrar es el caso este. Y ya el resto de acá, pues sale de esto y utilizar lo que voy a mostrar ahorita y el inciso b, ¿no? ¿Ah? La c sale de lo que voy a demostrar y del inciso b. ¿Ah? ¿Sí? Bien, entonces me va a quedar esto. Vamos, ¿cómo lo demuestro? Bueno, pues aquí está. ¿Qué sé? Yo sé que B, ¿cómo se llama? Se puede escribir como B a la 1 entre N elevado a la N. Por lo tanto, el logaritmo natural de B es igual al logaritmo natural de B a la 1 entre N elevado a la N. ¿Ok? Por el inciso B, esto de aquí sería N veces logaritmo natural de B a la 1 entre N. ¿Estamos de acuerdo? Y de esto de aquí, pues nomás pasan para acá y despejan, ¿no? A ver, lo voy a hacer bonito. Déjenme mover, voy a repetir lo que estoy diciendo. Ya demostramos, aquí voy a partir de que ya mostramos, güey, que el logaritmo natural de A a la M o a la N es igual a M veces logaritmo natural de A para cuando N es un entero positivo. Está en los naturales, ¿no? ¿Sí? Y entonces, ahora sí. Me fijo en logaritmo natural o sea, escribo, ¿no? B sería igual al logaritmo natural de B a la N, B a la 1 entre N elevado a la N. Por esta propiedad, esto de aquí es N por logaritmo natural de B a la 1 entre N. Y de aquí, si despejan esto, pasan el 1 entre N del otro lado, les va a quedar. Esto de aquí implica que el logaritmo natural de B a la 1 entre N va a ser igual a 1 entre N logaritmo natural de B, ¿no? Pasan para acá abajo, ¿no? Es lo que estoy escribiendo aquí. Y entonces ya sale eso. Y ya, en general, el logaritmo natural de A a la M entre N, pues lo escriben como logaritmo natural de A a la M a la 1 entre N. Usan la propiedad, les quedaría 1 entre N por logaritmo natural de A a la M, y M ya es un número natural, etcétera, etcétera, y esto va a ser igual a, ¿qué? A M, 1 entre N por logaritmo natural de A, ¿no? Utilizando la propiedad. ¿Ok? Y eso ya les queda lo que queríamos. Esto es M, ya. De ahí ya sale, ¿no? A ver, voy a terminarla acá. Entonces, la C sería la siguiente. Logaritmo natural de A a la P es igual a esto, a la Q, yo no me acuerdo qué puse. Es esto, y esto es igual a esto. Y esto sería aquí igual M entre N, logaritmo natural de A, y esto es a la P, logaritmo natural de A, ¿no? Y eso es lo que queríamos demostrar. Ya se demostraba esto. Un detalle que se me olvidó aquí mencionar. Déjenme hacer chiquito esto. Entonces, si se fijan, aquí, si se fijan aquí, de esta propiedad, y inmediatamente le sale el logaritmo natural de A a la menos 1,
es igual, usando esto que está aquí, es igual a menos logaritmo natural de A. O sea, logaritmo natural de 1 entre A es igual a menos logaritmo natural de A. Esa es una propiedad que vale la pena que tengan presente. Por supuesto, logaritmo natural de A a la menos n, donde n es cualquier m, ¿no? Con m otra vez un número natural, m en los naturales, esto de aquí es, ¿cómo se llama? Por lo que está acá, o sea, utilizando esta propiedad de acá, pues el logaritmo natural de 1 entre a a la m, esto sería el logaritmo natural de 1 menos logaritmo natural de a a la m. Este logaritmo natural de 1 es 0, entonces aquí les va a quedar menos m veces logaritmo natural de a, usando la propiedad de esta cuando m es natural. Entonces vale para todo. También noten, entonces esta de acá, y también noten que el logaritmo natural de a a la 0, ¿se acuerdan que a a la 0 es igual a 1? Entonces sería el logaritmo natural de 1, el logaritmo natural de 0, y esto es igual a 0 por logaritmo natural de a, ¿no? ¿Sí está claro? ¿Cómo se llama? Entonces, en principio la regla de los exponentes aquí vale para cualquier n entero, ¿no? Pero yo quería señalar primero, funciona cuando el 0. Segundo, para los negativos es exactamente lo mismo, ¿no? El logaritmo natural de 1 entre a es la que me importa aquí, de 1 entre a a la m es igual a menos logaritmo de m por logaritmo natural de a. Y tal vez la que a mí me interesaba remarcar la acabo de borrar, pero lo importante es logaritmo natural de 1 entre a, o sea, el logaritmo natural de a la menos 1 es menos el logaritmo natural de a. Esa sale de la del cociente con b igual a 1, ¿no? Y del inciso B, del inciso A, ¿no? Bien, entonces, propiedades básicas del logaritmo. Noten la importancia que tendría en aquella época. Imagínense que tienen que dividir números de 5 cifras entre otros números de 5 cifras, ¿no? Y tienen que calcular el cociente. Vean lo que les dice esto. Calcula, vete a la tabla, ve quién es A, ve quién es su logaritmo natural de A. Agarra B y ve quién es en la tabla, ve quién es su logaritmo natural de B. Resta logaritmo natural de A, resta el logaritmo natural de B, ¿no? Y esto de aquí ve que, o sea, está en las tablas. Ahora, ¿qué número viene, de dónde viene ese logaritmo? Les va a dar aquí, esto debe ser A entre B, la división. ¿Sí está claro? O imagínense que quiere elevar 283 a la 10, ¿no? ¿Qué tendrían que hacer? Pues está feo. Con logaritmos agarran y calculan el logaritmo natural, agarran 283, fíjense quién es su logaritmo natural, multiplíquenlo por 10. Aquí es interés, multiplíquenlo por 10. Se fijan en la tabla qué valor le corresponde en la tabla de este lado, del lado de los números, y esto va a ser 283 a la 10. Y así lo podían calcular, ¿no? Entonces, era muy importante manejar los logaritmos y entender y hacer tablas de logaritmos. En esa época eran tablas de logaritmos. Tablas de logaritmos significa calcular el logaritmo de cantidades, de ciertas cantidades con mucha precisión y hacer una tabla con esas cantidades, con esos logaritmos, ¿no? Bien, entonces, eso era así como fundamental y tenemos estas propiedades que son conocidas del logaritmo natural. Bien, entonces voy a seguirle. Ese resultado es muy, muy bonito. Voy a ver. Este lo vimos en cálculo, en cálculo avanzado 1. Vimos que no todas las series convergen y un ejemplo es la serie 1 entre n, ¿no? La suma de 1 entre n. La idea es la siguiente. Uno empieza y puede ver lo siguiente. 1 es mayor o igual que 1 medio. Luego se fijan en el 1 medio que es mayor o igual que 1 medio, y luego se fijan en el 1/3 más el 1/4, que serían los dos que siguen, como el 1/3 es, ¿cómo se llama? 1/3 le gana al 1/4. Entre más chico sea más grande es el número, ¿no? Entonces aquí les va a quedar que esto sería mayor o igual que 1/4 más 1/4, y esto 1/4 más 1/4 es 1 medio. Y luego me fijo, el que sigue serían 1/5 más 1/6 más 1/7 más 1/8. Y esto de aquí es mayor o igual, este es mayor o igual que 1/4, este mayor o igual que 1/4, perdón, es que 1/8, perdón,
Esto es mayor o igual que un octavo, esto es mayor o igual que un octavo. Dejen poner, ajá. Entonces todos son mayores o iguales que un octavo, entonces va a ser un octavo, más un octavo, más un octavo, más otro octavo, ¿no? Del octavo que están acá, va a ser mayor o igual que esto. Y aquí tenemos 4 octavos, es un medio. Otra vez. De hecho, en general, si me voy acá, uno va a obtener lo siguiente. Si yo me fijo en la suma de, voy a ponerla aquí, desde 1 entre 2 a la n menos 1. Más 1, que sería como el 5, ¿no? Este pueden verlo como 2 al cubo, ¿no? Ajá. Más 1 entre el que sigue, ¿no? Me voy así con todos los números. 2 a la n menos 1 más 2 más... Me sigo así hasta que llego a 1 entre 2 a la n. Esta suma de acá, cada uno de estos pues es mayor, cada uno de estos es menor que 2 a la n. 2n es más grande que eso. Sus recíprocos son más grandes. Entonces va a ser mejor 1 entre 2 a la n más 1 entre 2 a la n más así, más 1 entre 2 a la n. Y esta suma, que sería, o sea, ¿cuántos sumandos hay aquí? Van a ser 2 a la n menos 2 a la n menos 1. Y esto de aquí sería 2 a la n menos 1 por 2 menos 1, o sea, va a ser 2 a la n menos 1. Entonces esto de aquí va a ser sumandos, son 2 a la n menos 1. Eso de aquí va a ser igual 2 a la n menos 1 entre 2 a la n, y esto es un medio. Entonces, si ustedes van agarrando las potencias de 2 y agrupan las sumas de 1 entre k, ¿no? Entonces tienen que sumar 1 más un medio, más un tercio, más un cuarto, más un quinto, más bla, 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 suman así. Y las van agrupando en términos de las potencias de 2, ¿no? 2 a la 0, 2 a la 1, luego los sumandos hasta llegar a 1 entre 2 al cuadrado, 1 entre 2 al cubo, que serían los de hasta llegar al 8, luego los sumandos que hay entre el 9, un noveno, y uno entre 2 a la cuarta, que es 1 entre 16, y los van agrupando así, y suman primero esos pedazos, les va a quedar que cada sumando es mayor o igual que un medio. Y entonces, este resultado, déjeme ponerlo así, me está diciendo lo siguiente, voy a ponerlo en breve, ¿no? Para toda n, la observación es la siguiente. La suma desde que k igual con 2 a la n menos 1 más 1 hasta 2 a la n de 1 entre k, ¿sí? Esto va a ser mayor o igual que un medio. Es lo que acabamos de hacer. Esto que escribí aquí abajo no es más que esto que acabo de decir. Cada uno de estos sumandos va a ser más grande que 1 entre 2 a la n. El número de sumandos son 2 a la n menos 1, y entonces va a quedar que esta suma es igual, es mayor o igual que un medio. Entonces, si yo agarro y me fijo en la integral desde que k igual con 1 hasta 2 a la n, de 1 entre k, esto de aquí lo pueden descomponer como la suma desde, o sea, las más son las sumitas, ¿no? Desde que k igual con, ¿cómo se llama? Sería aquí primero el 1, voy a poner el 1 así solito, ¿no? Para no ser, sería el 1 más un medio, más la suma desde que k igual con 3 hasta 2 al cuadrado de 1 entre k, más la suma desde que k igual con 2 al cuadrado más 1 hasta 2 al cubo de 1 entre k, más así está más la suma desde que k igual con 2 a la n mayúscula menos 1 más 1 hasta 2 a la n de 1 entre k. Y según esta relación que tengo acá, estas sumas que están aquí, todas ellas van a ser mayores o iguales que un medio, más un medio a la 0, un medio a la 1, y voy a tener hasta un medio, ¿no? El de acá. Y esto, si fijan, es igual a n más 1 entre 2. Entonces, lo que acabo de hacerles ver, esta es la fórmula de ver lo siguiente, es la forma de ver todo lo que acabo de hacer. ¿Ya quedó claro lo que hice? Sumen así potencias de 2 y luego recuerden esto. Aquí la otra parte es 1 entre, si A es menor que B, 1 entre A le gana a 1 entre B. Entonces, por ejemplo, un tercio va a ser más grande que el cuarto, ¿no? O un noveno, pues le va a ganar al un 16avo, que es el que seguiría. Estaríamos entre un noveno más un décimo, así hasta más 1 entre 16. Aquí le gana todo. Esto va a ser así, ¿no?
el undécimo también le va a ganar al 1/16. Esta es la idea que está atrás. Y entonces, y esta suma va a ser igual, mayor o igual que 1/2. Entonces, al hacer eso, lo que tengo es lo siguiente. ¿Cómo se demuestra este resultado? ¿Qué necesito para ver que una sucesión diverge? Esta es una sucesión. ¿Qué necesito para ver que una sucesión diverge? Lo que necesito aquí es, aquí me falta un 1, ¿eh? Aquí me falta más 1. Bueno, lo que necesito para esta que está aquí primero, ¿se acuerdan qué quiere decir que una sucesión diverja? Lo que diría cuando n tiene infinito, es decir, que para cualquier número positivo que yo dé, debe de existir una n. Aquí le vamos a poner una m en los naturales, mayor o igual, o sea, una n en los naturales, tal que si n es mayor o igual que esta m, entonces mi sucesión a n es mayor o igual que la r, ¿no? Es mayor que la r o mayor o igual, eso ya no importa, ¿no? Ajá, es mayor que la r, ¿está claro? En este caso, la sucesión a n, si esto pasa, es lo que quiere decir, esto es lo que significa que el límite de una sucesión a n, cuando n tiende a infinito, diverja a infinito. No hay límite, ¿eh? Diverge a infinito. Muy bien. En este caso, para ver este límite, pues lo que acabo de hacer ver, ¿no? La suma desde que k igual con 1 hasta n, hasta 2 a la n, ¿no? Ajá. De 1 entre k es mayor o igual que n más 1 entre medios, ¿no? Entre 2. ¿Sí está claro? Pues para cualquier número de esos. Muy bien. Y entonces, si yo tomo primero, ahora n más 1 entre 2, cuando n tiene infinito, esta diverge a infinito, ¿no? También n más 1 entre 2, cuando n mayúscula tiene infinito. Bien, entonces, como esta diverge a infinito, sabemos que existe para toda r, existe m, tal que si m1, ¿no? Tal que si n es mayor o igual que esta m1, entonces n más 1 entre 2 es mayor o igual que m1. Y eso querría decir que es mayor o igual que r, perdón. Mayor o igual que r. Y ahora sí, ¿no? Y de ello saldría que si yo tomo esta n, entonces para esa n, para n mayor o igual que esta m1, voy a obtener que, pues de aquí para n mayor o igual que m1, la suma desde que k igual con 1 hasta 2 a la n, de 1 entre k, va a ser mayor o igual que n más 1 entre 2, mayor o igual que r. ¿Está claro? Y si yo me agarro entonces, cualquier n, me agarro la m, esta que estoy buscando acá, en el caso este. Para mi sucesión tengo que mostrar, a ver, hasta aquí voy, vamos, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que tengo que demostrar? Que mi serie diverge, ¿no? Que esta suma diverge. Entonces, lo que tengo que demostrar es que para todo r existe una m, tal que si n es mayor o igual que esta m, entonces la suma desde que k igual con 1 hasta n, de 1 entre k es mayor o igual que r, ¿no? Ahora, de lo que está acá arriba, ¿no? ¿Qué tengo? La siguiente. Tengo esta desigualdad, ¿verdad? Si n es mayor o igual, si n es mayor, si n mayúscula es mayor o igual que m1, ¿no? En particular, si yo tomo, ¿cómo se llama? N mayor o igual que 2 a la m1, entonces, a ver, va. A ver, tenemos la de acá arriba, ¿no? Y tenemos, a ver, tenemos esto. Tenemos, existe M1 tal que esto pasa si N es mayor o igual que M1, ¿no? Sí, muy bien. Entonces, eso quiere decir que esto va a ser, de acuerdo con lo que acabo de decir, esto va a ser mayor o igual que R si N es mayor o igual que M1, ¿ok? Y ahora lo que voy a hacer es, voy a mostrar que la suma para toda N, lo que quiero demostrar es que, lo que acabo de decir, para toda R mayor, dada la R, tomo la R,
Dada la R mayor que 0, tomo mi M, que es la que necesito, igual a 2 a la M1. Ajá. Entonces, si yo tengo que N es mayor o igual que 2 a la M1, entonces quiere decir que la suma desde que K igual con 1 hasta N, pues de 1 entre K, noten que está sumado puros términos, aquí es más grande. Van a tener más términos, hasta 2 a la M1, de 1 entre K. Aquí es 1 entre K, ¿no? ¿Sí está claro? ¿Sí? ¿Por qué? Porque la N es mayor o igual que este número, este es mi M, ¿no? Y al ser mayor, aquí hay más términos, estoy sumando más términos. Todos los términos son positivos, entre más sume, más grande se hace. Entonces, esta suma hasta n va a ser mayor o igual que la suma nada más hasta 2 a la m1. Y 2 hasta la m1, entonces vamos a tener que como en este caso va a cumplir esta desigualdad, esto va a ser mayor o igual que r, ¿no? De aquí arriba. En particular para el caso n igual a m1. 2 a la m1, y entonces ya tenemos que con m igual a 2 a la m1 se cumple el teorema, ¿no? Para toda n mayor o igual que eso, esto va a ser igual que esto, y por lo tanto la serie, ¿cómo se llama? De 1 entre n, diverge. Entonces esta suma diverge, y ahora el logaritmo natural siempre lo puedo acotar. Aquí me faltó es más 1. Aquí la receta debe ser suma desde que K igual con 1 hasta n de 1 entre K va a ser menor o igual que 1 más logaritmo natural de la n, este de acá arriba, ¿no? ¿Sí está claro? Todavía estoy pensando que por qué puse la n mayúscula, no sé, pero bueno, así la hice. Ok, voy a demostrar esta desigualdad, pero esto es muy fácil de demostrar. Fíjense. El logaritmo natural de n es la integral de 1 a n de 1 entre s de s. Y esta se puede ver como la suma desde 1 a 2 de 1 entre s, más la suma desde 2 a 3 de 1 entre s, de s, me faltó aquí, más la suma hasta llegar a de n menos 1 a n de 1 entre s de s. Ahora fíjense, en cualquier intervalo de la función viene así. Entonces, si agarran el intervalo, aquí está el 1, por ejemplo, aquí está el 2, la función alcanza su mínimo en 2. Y entonces, ¿se acuerdan que la integral siempre es menor o igual que, o sea, tengo aquí la función, tengo que 1 entre s en el primer intervalo es menor o igual que un medio, ¿no? ¿Sí está claro? La integral, o sea, es mayor o igual, ¿no? La integral de acá, quedamos que si 1 entre s es mayor o igual que un medio, en este pedazo, ¿no? Aquí está el 1 medio, y el 1 entre s es mayor o igual que eso implica que la integral de 1 a 2, ¿cómo se llama? De 1 entre s de s es mayor o igual que ¿quién? Que la constante, la integral de la constante, que es un medio, ¿no? Porque sería un medio por b menos a, que es 1. Entonces, esa sería 1. Si me fijo en el intervalo que va del 2 al 3, 1 entre s en ese intervalo va a ser mayor o igual que un tercio. Y entonces la integral de 2 a 3 de 1 entre s de s va a ser mayor o igual que un tercio. Muy bien. Entonces, usando ese argumento, voy a tener que cada una de estas integrales, la primera es mayor o igual que un medio, hasta 2. La segunda es hasta un tercio. La tercera es así. Y la última va a ser la suma hasta 1 entre n desde 2. ¿Sí está claro? A ver. Voy a volver a repetir la idea, nada más aquí con logaritmos, ¿no? A ver, la idea va así. Voy a ponerla acá. De primero ver las cotas, ¿no? A ver. Me fijo en la función logaritmo, en la función 1 entre x, ¿no? Aquí está. Aquí está el 1, aquí voy a poner el 2, aquí voy a poner el 3, aquí está el 4. Ya con eso me va a bastar. Entonces, la integral, aquí en este intervalo, en el entre 1 y 2, 1 entre s es mayor o igual que un medio, que el extremo derecho, ¿no?
igual acá. Si se fijan, un tercio es esta altura es un medio, aquí un tercio sería esta altura, y esta altura siempre está por abajo, en este intervalo, uno entre s es mayor o igual que un tercio. En este intervalo de acá, si se fijan, uno entre s es mayor o igual que un cuarto. ¿Cómo lo sé esto? Porque el ínfimo de la función 1 entre x en el intervalo que quieran es el extremo derecho. Y como el ínfimo le gana a la o sea, en los teoremas que vimos, y entonces les va a quedar que la integral de 1 a 2 de 1 entre s de s mayor o igual que un medio, en la integral de 2 a 3 de 1 entre s de s va a ser igual, mayor o igual que un tercio, que es la integral de un tercio de 2 a 3, va a ser la integral de 3 a 4 de 1 entre s de s, va a ser mayor o igual que un cuarto, etcétera. Y entonces ahora sí, ¿no? Va. Pues lo que había yo dicho, ¿no? Dije ahora sí. Logaritmo natural de n es igual a la integral desde 1 hasta n de 1 entre s de s. Por las propiedades que vimos, esto sería igual a, ¿cómo se llama? A la integral de 1 a 2 de 1 entre s de s, más la integral de 2 a 3 de 1 entre, de ds entre s, de 1 entre s por ds, más la integral de 3 a 4 de s entre s, más me sigo así hasta más la integral desde n menos 1 hasta n, ¿no? De ds entre s, ¿no? Y nuevamente, entonces esto va a ser mayor o igual que un medio, más un tercio, más un cuarto, ya lo ven, ¿no? De esta de acá, esta de acá, y en general así me sigo, esto va a ser mayor o igual que más 1 entre n, ¿no? Y entonces yo voy a tener que la suma está desde un medio, ¿no? Si yo sumo 1 a los dos lados, voy a tener que 1 más de esta desigualdad que está aquí, esto que está aquí, uno infiere, ¿no? Eso implica, esto que está aquí implica, ¿no? Que 1 más logaritmo natural de n va a ser igual, va a ser mayor o igual que la suma desde que k igual con 1 hasta n de 1 entre k, ¿no? Ajá. Y aquí ya con esto ya sale, ¿no? Porque entonces tengo estos dos lemas. Entonces ya queda este lema. Aquí me faltó ponerle un más 1 en esta fórmula, perdón. Y ahora me sigo. Vámonos a la página siguiente. Y ahora sí, ¿por qué quería yo ver esto? Porque lo que me interesa a mí ahorita es estudiar más propiedades del logaritmo. ¿Qué se hace ahorita del logaritmo? Definición del logaritmo. Logaritmo natural de x es la integral de 1 a x, de 1 entre s, de s. ¿Por qué lo definí así? Les digo que lo sugirió la geometría, ¿no? Y mi necesidad de definir, de reducir un producto, convertir un producto en una suma. Entonces, por eso usted la definición. Usando el teorema fundamental ya vimos que la derivada del logaritmo natural de x con respecto a x es 1 entre x, que el logaritmo natural de 1 es 0, que es monótona creciente, todas las que hemos visto. También usamos las propiedades del logaritmo natural de a por b es igual al logaritmo natural de a más logaritmo natural de b. De ahí derivamos un montón de propiedades extras, como la del cociente, como la de las potencias, etcétera, ¿no? Y ahora voy a ver más propiedades del logaritmo natural, ¿no? Las propiedades que quiero ver son cualidades del logaritmo natural. Voy a borrar entonces estas, lo que hemos visto. Sigo con el logaritmo natural. Y voy a mostrar que el logaritmo natural diverge cuando x tiende a infinito. O sea, que el límite cuando x tiende a infinito del logaritmo natural de x diverge a infinito. Se va a infinito. La demostración de este resultado se basa en lo mismo. O sea, a ver, logaritmo natural de x es igual a la integral de 1 a x, ¿no? ¿Cómo se llama? De 1 entre s de s. Ahora, si yo tomo x muy grande, pues x va a ser mayor o igual que un número n, ¿no? Entonces, como s es positivo, vamos a tener que la integral de 1 a x, de 1 entre s de s, va a ser mayor o igual que la integral de 1 a n, de 1 entre s de s. ¿Estamos de acuerdo? Para x mayor o igual que la n, cualquier natural, ¿no? Y esto de aquí, si se fijan, es mayor o igual, según lo que acabo de ver, sería que la suma, ¿cómo se llama? Este logaritmo natural. Esta sería la suma desde que k igual con 1 hasta n, de 1 entre k menos 1, ¿no?
Es lo que acabamos de ver. Esto de aquí es el logaritmo, a ver. Voy a ponerlo bien. Primero muevo. Ajá. Entonces tomo cualquier x mayor que una n, ¿no? Entonces lo que quiero es esto. Ajá. Y esto de aquí es igual al logaritmo natural de n. Y esto, según lo que acabamos de ver, es mayor o igual que la suma desde que k igual con 1 hasta n de 1 entre k menos 1. ¿Estamos de acuerdo? Ok. Y esta diverge. Entonces ya acabé. Entonces ahora sí. Dado... ¿Qué tengo que demostrar para ver que diverge este límite diverge? Lo que tengo que demostrar es que, dado cualquier número positivo, yo puedo encontrar una m, tal que si m mayor que 0, tal que si x es mayor que m, entonces, el logaritmo natural de x debe ser mayor que la r, ¿no? Es lo que significa esto que está aquí. Entonces me dan la r. Para esa r, ¿qué sé yo? ¿Sí? Para esa R yo sé que existe, yo sé lo siguiente, yo sé que existe una N, ¿no? Una M, tal que si N es mayor o igual que esta M, para la R dada, tal que, por lo que acabamos de ver, la suma desde que k igual con 1 hasta N, de 1 entre K, es mayor que R más 1. ¿Estamos de acuerdo? Lo que implica es que, eso implica que para n mayor o igual que, aquí es una n mayúscula, voy a ponerle para n mayúscula, mayor o igual que la mn mayúscula, voy a tener que la suma desde que k igual con 1 hasta n de 1 entre k menos 1 es mayor que r, si n es mayor o igual que n. Y ahora sí. A ver, lo que quería yo demostrar. Dado R positivo, que encontraron una M, tal que si X es mayor que esa M, entonces el logaritmo natural de X es mayor que R. Entonces, ¿qué sé yo? Que para esa misma R, yo puedo encontrar una M, de tal manera que si N mayúscula es mayor o igual que esta M, esta suma es mayor, aquí es mayor o igual, aquí también es mayor o igual, ¿no? Que R más 1, ¿no? Eso lo puedo hacer. Porque ya sé que diverge, ya vi que diverge esta serie. Entonces, de tal suerte que para n mayor o igual que n voy a tener entonces también esta condición. Muy bien. Y ahora sí. Pues en particular, si yo tomo x, si yo tomo esta m, a ver, tomo esta m que está acá, la m que sé que existe, ¿no? O sea, esa m que quiero encontrar, la tomo como la m que está aquí. Yo sé aquí, a ver, siempre le, o sea, a ver, va. Quiero demostrar que existe esta m. ¿Está claro? Ahora, lo que yo ya sé es que sí, para la R dada existe una M de tal manera que esto se cumple. O sea, esto que está acá. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Y entonces, esa M, tomo esta M que está aquí, esta M que está acá es la que elijo para demostrar aquí. Entonces, tomando esta M, ¿qué voy a tener? Si X es mayor o igual que M, entonces, aquí debe haber puesto la N, entonces, ¿cómo se llama? La suma entre el logaritmo natural de S va a ser mayor o igual que el logaritmo natural de 1 a n, de 1 entre S de S. Esto va a ser mayor o igual que la suma desde que k igual con 1 hasta n, ¿no? De 1 entre k menos 1 hasta m. Y esta de aquí, puesto que m es mayor o igual que m, esto va a ser mayor que r. ¿Sí? Porque es para m en particular, porque n mayor o igual que m, en particular para m, tengo esta desigualdad y ya está demostrado lo que yo quería. O sea, lo que acabo de hacerles ver, déjenme, es que lo que acabo de demostrar con esto, ¿sí? Es que el límite
Cuando x tiende a infinito, el logaritmo natural de x es infinito. Diverge infinito. El logaritmo natural diverge infinito. Este es un resultado que acabamos de demostrar. Ahora, ¿qué ocurre? Si yo quiero ver el límite, ahora lo que quiero mostrar es que el límite cuando x tiende a 0 por la derecha, recuerden que el logaritmo no está definido para cantidades positivas. Entonces, si me estoy acercando a 0, la única manera de acercarme es por la derecha, ¿no? De acercarme a 0 es por la derecha. Quiero demostrar que esto diverge menos infinito. La idea de esto es la siguiente. No lo voy a hacer aquí, ustedes se las dejo, pero voy a usar este que está acá. Fíjense. ¿Qué tengo en este caso? Me fijo en el logaritmo natural de x, ¿no? Y yo sé que este es igual a menos logaritmo natural de 1 entre x. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, vamos a usar, y yo sé que el límite cuando x tiende a 0 por la derecha de 1 entre x diverge a infinito, ¿no? Entonces, por la regla de la composición, el límite, o sea, el logaritmo natural de x, el límite cuando x tiende, no es exactamente la regla, a 0 por la derecha, es igual al límite cuando x tiende a 0 por la derecha, ¿no? El límite cuando x tiende a infinito del logaritmo natural de 1 entre x, ¿no? ¿Sí? De aquí a menos, aquí hay un menos, aquí hay un menos, 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 menos. Y este límite, como esto se va a infinito, este diverge a infinito, porque se va a infinito y cuando x se va a infinito, su logaritmo se va a infinito. 1 entre x, cuando x se va a 0, 1 entre x se va a infinito y cuando ese número, cuando este argumento se va a infinito, quiere decir que el logaritmo también se va a infinito. Aquí tenemos un menos, que no se me olvide este menos, ¿no? Que sale de esta relación que está acá. Y esa es la idea. La demostración es más o menos utilizar la regla de la composición para sucesiones, ¿no? Bueno, y entonces, a ver, voy a tener esto, es que quería yo llegar hasta la página siguiente, sí me va a dar tiempo, voy a hacerlo entonces. Tengo que demostrar, vamos a demostrar que el límite cuando x tiende a 0 por la derecha del logaritmo natural de x diverge menos infinito. ¿Qué es lo que tengo que demostrar? Por demostrar es que para todo número r positivo existe una delta mayor que 0, tal que si x está en el intervalo 0 delta positiva, entonces el logaritmo natural de x va a ser menor que menos r. ¿Ok? Bien. Pues lo que yo sé es, aquí me voy a agarrar lo siguiente. Yo sé que para la R existe una M, dada para la R, dada para esta R. La R mayor que 0 existe M tal que si yo tomo Y mayor que M, mayor o igual que M, entonces logaritmo natural de Y es mayor que R, ¿no? ¿Sí está claro? Muy bien. Ahora fíjese, esto es lo que yo sé. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Me dan la R. Para esa R yo sé que existe esta M. Y ahora yo voy a definir, tengo que darles la delta. Entonces, en este caso, para dar la delta, partiendo de aquí tomo delta igual a 1 entre M. Entonces, si X está entre 0 y delta, entonces X es menor, es menor, mayor que 0, ¿no? Y menor que 1 entre M, mayor que 0. Y si es mayor que M, 1 entre X, se invierte la desigualdad de 1 entre M, X 1 entre X es mayor que M. Y si es mayor que M, ¿no? Estamos aquí. Es la Y. Entonces, según lo que tengo acá dicho, ¿no? Según esto, entonces yo tomo delta. Entonces, si X está aquí, entonces X va a cumplir esto y por lo tanto eso implica que X va a ser mayor, este número va a ser mayor o igual que M. Pero si un número es mayor que M, esto implica que el logaritmo natural de 1 entre X va a ser mayor que R. Pero esto de aquí, por las propiedades del logaritmo es menos logaritmo natural de X, va a ser mayor que R. Y multiplicando por un menos les queda menos, les queda que el logaritmo natural de X va a ser menor que R, se invierte la desigualdad. Y eso es lo que queríamos demostrar. Entonces, para esta delta, si yo tomo X en este intervalo con esta delta, ¿no? Entonces voy a llegar a que esto que está acá,
a que el logaritmo, ¿qué es lo que queríamos demostrar? ¿No? Al logaritmo natural de x menor que menos 0. Y es lo que queríamos demostrar. Y esto mostraría que el límite cuando x tiende a 0 por la izquierda, por la derecha diverge, ¿no? Bien, déjenme borrar. Ajá. Sí, es que ya vuelvo a cometer el error de siempre de, por tratar de llegar rápido a lo que quiero, termino por no hacer las cosas bien. Entonces déjenme escribir esto. Dos consecuencias que van a salir de ahí. Vamos, rápido, sí me da tiempo. Ajá. Primero, ajá. La función logaritmo con dominio, el intervalo 0 y contra dominio, los reales, es biyectiva. Ajá. Logaritmo natural vista como una función. Este sería el dominio, este sería el contradominio. Estoy diciendo que para que sea biyectiva tiene que ser 1 a 1 y solo. Entonces, como, vamos a demostrarlo, como la derivada del logaritmo natural de x con respecto a x es igual a 1 entre x, esto es mayor que 0 para x, mayor que en el intervalo 0 infinito, entonces, logaritmo natural de x es creciente, estrictamente y por ende, según vimos, inyectiva. ¿No? ¿Está claro? Muy bien. Ahora falta ver qué sobre. Es la parte que la derivada. La parte de ver qué sobre. El que sobre se va básicamente en el hecho de que demostrar que para cualquier y hay que demostrar que para toda y en R existe una x en 0 infinito tal que el logaritmo natural de x es igual a y. Ahora, ¿qué voy a hacer? Me dan una y. Entonces, sea y un real que quieran. Entonces, yo sé que existe R mayor que 0, tal que menos R es menor que Y, menor que R. ¿Estamos de acuerdo? Ajá. Pero eso quiere decir, ahora fíjense, de aquí, como, o sea, fíjense, esto de aquí es menos R. Entonces me voy a lo que acabo de demostrar. Casi voy a acabar. A ver, va. Entonces, rápido. Este menos R, según lo que acabo de hacer, existe un X0 en el intervalo 0. Bueno, pues, yo sé que hay una delta, existe una delta mayor que 0, tal que para X, por lo que acabamos de ver, ¿no? Existe una X0, existe una delta positiva, tal que para cualquier X0 que yo agarre en el intervalo 0 delta, según lo que acabo de ver, entonces logaritmo natural de X0 es menor que menos R, ¿no? Y por lo que, esto es porque el límite cuando X tiende a 0 por la derecha de mi función es menos infinito, ¿no? Y por el otro lado también existe una M, tal que existe una M y tal que para cualquier X1 mayor o igual que M, el logaritmo natural de X es mayor que R, ¿no? ¿Sí está claro? ¿Sí? Y entonces de aquí un X1, ¿no? Es mayor. Usando esto aquí me va a quedar que el logaritmo natural de X0 es menor que Y, menor que R, que a su vez R es menor que el logaritmo natural de X1. Entonces, fíjense lo que tengo. Tengo esto. Muy bien. Logaritmo natural es continuo en el intervalo 0 infinito. En particular es continua en el intervalo cerrado X0, X1. ¿Estamos de acuerdo? X0, note que X0 es mayor que 0. Sí está claro, y X1 pues es un número real, ¿no? Bueno, entonces, positivo. Entonces, es continua. ¿Se acuerdan que el teorema, qué dice el teorema del valor intermedio? Que si yo tengo dos puntos, entonces siempre va a existir, por el teorema del valor intermedio, para cualquier y entre logaritmo, la función evaluada en el extremo de acá y lo que va el logaritmo en el x1 entre estos dos, en particular para cualquier y acá, existe una x en el intervalo x0, x1, tal que la función, en este caso logaritmo natural de y, es igual, la función logaritmo, perdón,
tal que en este caso el logaritmo natural de X es igual a Y. Es lo que me diría el teorema del valor intermedio. Para esta Y. ¿Sí está claro? Por el teorema del valor intermedio tendría yo esto, y entonces ya está demostrado, ¿no? Tomé cualquier, ¿qué es lo que hice? Tomé una Y en R, y acabo de enseñarles que existe una X en el intervalo, en este intervalo, un intervalo del intervalo cero infinito, ¿no? De tal manera que el logaritmo natural de esa X es la Y. Y eso quiere decir que la función es sobreyectiva, ¿no? Siempre es la parte difícil de demostrar, ¿no? Bien. Entonces, según lo que acabamos de ver, tiene una inversa única, ¿no? Logaritmo natural, entonces, vista como una función de los, del intervalo, de los reales positivos, o sea, del intervalo cero infinito a todos los reales, es una función, tiene una única inversa. Es una función biyectiva y toda función biyectiva tiene una única inversa, y vamos a definir esa inversa como la exponencial. A la inversa del logaritmo natural de X sería, le voy a llamar la función exponencial, que va a ir de los reales 0 infinito. A la inversa la denotamos por esto, ¿no? La exponencial. Y ahora sí, ¿cuál es la relación entre una función y su inversa? Pues quiere decir que la inversa de la función en un punto es el punto. Por supuesto, aquí la X debe ser positiva. Y el logaritmo de la inversa, la función evaluada en la inversa, debe de ser igual, de un número debe ser el número, y aquí es para X en R, ¿no? Esto es básicamente lo que equivalente a decir es la inversa. O más bien al revés. Cuando me dicen que es la inversa, quiere decir que se cumplen estas dos igualdades. ¿Están de acuerdo? Y es lo que estamos diciendo acá. La función va a tener logaritmo natural, tiene una única inversa, se le voy a llamar la función exponencial, la voy a anotar por EXP, obviamente de exponencial, y esa función va a estar definida de todos los reales, con dominio de todos los reales y contra dominio de los reales positivos. O sea, exponencial, noten que aquí la exponencial de cualquier número es mayor que 0, porque la imagen es los reales positivos, y aquí le dejamos, ¿no? ¿Qué tiene que ver esa función con el número y cómo sale todo eso? Eso se los voy a platicar mañana. ¿Sí? Entonces, aquí le vamos a detener lo que hicimos hoy.